Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Esta mañana vamos a empezar con una imagen en directo que representa de una manera muy gráfica y muy concreta el problema que tiene este país con la vivienda, sobre todo en las grandes ciudades. Dentro de una hora está previsto un desahucio en Barcelona, desahucio que ha despertado muchísima expectación y muchísima indignación en la ciudad y que ha provocado amplias protestas en las últimas horas. Van a echar de casa a un maestro de 49 años que hace 22 que vive en su piso del barrio de l'Eixample en el corazón de Barcelona. Ha sigut el nostre lema, volem negociar, no volen. Que volen negociar. Josep vive en un edificio modernista, la casa Orsola, paga por su piso en alquiler de 700 euros al mes. El edificio lo ha comprado un fondo de inversión que quiere hacer allí pisos de lujo. El Ayuntamiento de Barcelona se ha ofrecido a mediar con los propietarios, pero no ha tenido éxito. El problema ja està arribant a tota la classe treballadora. Y dice Josep que el problema afecta a toda la clase trabajadora, no solo a las clases más humildes. Sostiene que hay gente que no solía ir a las asambleas de inquilinos, pero que va ahora a un año de que se les vaya a acabar el contrato de alquiler. En las últimas horas, además de personalidades de la cultura, cientos de vecinos se han concentrado en torno a ese edificio para intentar impedir el desalojo. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La Casa Orsola, que se ha convertido estos días en un símbolo de la crisis de la vivienda, incluso del modelo de la ciudad de Barcelona. Y está nuestro compañero Uriol Soler. Uriol, buen día. Hola Àngels, ¿qué tal? Buen día. Uriol, expliquemos cuál es la historia y qué es lo que está pasando ahora ahí mismo. Pues la historia empieza en 2001, cuando un fondo de inversión compra entera esta finca que está en el eje verde de l'Eixample, un edificio modernista en el que hay sobre todo inquilinos de renta antigua y otros que hace muchos años que viven ahí, como es el caso de Josep. A estos vecinos les empiezan a llegar notificaciones de que no se van a renovar sus contratos, o en otros casos llegan ofertas de renovación que a veces suponen más del doble de lo que pagaban hasta entonces. Hablamos de cambios de 700 euros a 2.200. Y ahora mismo frente a esta Casa Orsola hay cientos de personas que han dormido aquí acampadas. Sigue llegando gente movilizadas por el sindicato de inquilinas, esperando a que entre las 9 y las 10 llegue esta comitiva judicial para desahuciar a Josep. De momento no hay policía ni ningún despliegue extraordinario de seguridad, ni aquí ni en los aledaños del edificio. El caso aquí es que los movimientos sociales en defensa de la vivienda han convertido este desahucio en una oportunidad de lanzar un mensaje muy claro, que la crisis de la vivienda no afecta solo a los más vulnerables, que también puede recaer sobre trabajadores de clase media como Josep, un profesor que después de 22 años de pagar su alquiler religiosamente, pues se ve forzado a irse de su casa. Uriol, volveré contigo a lo largo de la mañana. Gracias. Hasta luego. Y es que estaremos pendientes de Barcelona esta mañana y ahí empezaremos también el abierto para abordar desde allí, desde este caso, otra vez la crisis de la vivienda. Vamos a situarnos ahora en Estados Unidos porque en los 11 días que lleva de nuevo en el despacho Oval, Donald Trump ha empezado las redadas contra personas migrantes, ha anunciado que encerrará a 30.000 de ellos en Guantánamo y ha obligado a Colombia a aceptar a sus deportados con la amenaza de imponer aranceles que quiere aplicar también a México y a Canadá. Ha retirado a Estados Unidos de la OMS y del Acuerdo del Clima de París y ha despedido a los fiscales que le investigaron por el asalto al Capitolio. En estos 11 días, el nuevo presidente ha firmado órdenes contra la diversidad de género, ha suspendido programas públicos en una orden que ha tenido que rectificar y ahora ha llegado a culpar a Biden y a Obama del choque entre un avión y un helicóptero militar en Washington en el que ayer murieron 67 personas. A lo largo de esta noche, los equipos de rescate han recuperado unos 40 cuerpos del río Potomac. Se han encontrado las 2 cajas negras del avión de American Airlines. El New York Times ha publicado que el helicóptero volaba desviado de su ruta y a más altitud de lo que tenía autorizado. Y apunta, junto al Washington Post, que el personal de la torre de control no era el normal para el volumen de tráfico que había. El controlador que se ocupaba de los helicópteros era el mismo que se ocupaba de los aviones. And the president has always been comforted. En el aeropuerto Reagan, en cuyas inmediaciones ocurrió este choque, nuestra compañera Sara Canals ha recogido este testimonio. Un hombre, pasajero de otro vuelo, que expresaba su frustración porque los presidentes, decía él, siempre han sabido reconfortar al pueblo en sus mensajes y, sin embargo, la primera reacción de Donald Trump fue acusar a sus predecesores por sus políticas de diversidad. Y antes incluso de que pudiera empezar la investigación, Trump ya tenía claros quiénes eran los culpables. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. En una rueda de prensa surrealista, Donald Trump se limitó a decir que no tiene pruebas, pero que lo que sí tiene son sus propias teorías y, sobre todo, sentido común. Because I have common sense.
Okay. Y se dedicó básicamente a responsabilizar y a atacar de forma deliberada a los gobiernos de Joe Biden y de Barack Obama. I put safety first. Obama, Biden and the Democrats put policy first. Arremetiendo contra sus programas de diversidad, equidad e inclusión, iniciativas que ha eliminado nada más llegar a la Casa Blanca y programas que asegura, aunque sin fundamento alguno, que han empeorado los estándares de calidad y de seguridad que hay en el sector y donde denuncia que se contratan a controladores aéreos discapacitados. Focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. Y no contento con esto, horas después firmaba otra orden desde el despacho Oval para investigar el impacto o el daño, según él, que han causado estas políticas de diversidad en la Agencia de Aviación Federal. La nueva Casa Blanca alienta las políticas ultras en Europa. Lo ha hecho especialmente Elon Musk, que pide el voto para la ultraderecha en Alemania en las elecciones del mes que viene. Hasta ahora la CDU, el gran partido de la democracia cristiana en Europa, había defendido el cordón sanitario. Su candidato, Friedrich Merz, es favorito en las encuestas y ha llegado a decir este mismo mes: no trabajamos con un partido xenófobo, que es antisemita, que tiene radicales. Todo esto es textual. Si lo hiciésemos, dijo Merz, estaríamos vendiendo el alma de la CDU. Y dijo más: ligo mi destino a esta respuesta. Bueno, pues esta semana la CDU ha votado junto a AfD, el partido de ultraderecha, una resolución para endurecer las políticas de asilo. Les contábamos ayer el estupor que este episodio había provocado no solo en la izquierda, sino dentro de los propios conservadores, empezando por la excanciller Angela Merkel, y el caso es que hoy mismo puede repetirse una votación parecida también sobre migración. Berlín, Carmen Viñas. Tras la votación conjunta con la ultraderecha, los puentes entre los conservadores y el resto de partidos democráticos parecen haberse quemado. Hay malestar en todos los partidos, que según las encuestas deberán entenderse para formar gobierno una vez pasen las elecciones. Una grieta en el dique de contención que podría duplicarse hoy, cuando la derecha presente en el Parlamento una ley para una política migratoria más estricta y reciba de nuevo los votos de la ultraderecha. Al Partido Conservador y a su líder, Friedrich Merz, les llueven críticas de todos los sectores. Seguramente la que menos esperaba es la de su antecesora, la histórica líder democristiana Angela Merkel, que nunca se inmiscuye en política nacional. En una declaración escrita, considera un error que su partido se haya valido de la ultraderecha para ganar una moción. Merkel asegura que los partidos democráticos deben hacer todo lo posible para evitar ataques como los de Magdeburgo o Aschaffenburg, pero que deben hacerlo juntos, más allá del partidismo, sin maniobras tácticas y sobre la base de la legislación europea. También las iglesias católica y protestante han manifestado su rechazo, y el mundo del arte, con una carta firmada por cientos de conocidos nombres de la cultura y los medios de comunicación. A día de hoy las encuestas están de esta manera en Alemania. La CDU ganaría con el 30% de los votos, sería, si lo consigue, su mejor resultado desde 2017. AfD está en segundo lugar, tiene el 21% de los votos, la ultraderecha, y la tercera opción es el Partido Socialdemócrata del ahora canciller Scholz, que no pasa del 16%, o sea, 9 puntos menos que hace 4 años. Las elecciones son el día 23. Hay otros sondeos que no miden tanto la evolución de los partidos ultras, sino más bien cómo penetran algunas de sus ideas. Por ejemplo, el negacionismo científico. Y vamos a hablar de eso en El Abierto, del número de personas dispuestas a discutir las evidencias comprobadas científicamente. Lo haremos a partir de un estudio que afirma que 1/3 de los españoles duda de la eficacia de las vacunas. Javier Ruiz Martínez. Somos uno de los países donde más se confía en la ciencia, pero ha calado este discurso mundial. Los supuestos científicos e intelectuales que creen tener una titulación académica los vuelve seres superiores. El estudio de los investigadores Celia Díaz y Pablo Cabrera, presentado en Science Media Center, deja claro que el populismo científico es... ¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea. Aquel hombre que miraba al cielo. ¿Cómo va a existir la contaminación? Yo no la veo. Hay gente que la única evidencia es la que ve. La mitad de los españoles está de acuerdo con estas frases. Me gusta cuestionar las ideas científicas porque la ciencia no lo sabe todo, o muchas teorías científicas son tremendamente erróneas. Y según el epidemiólogo Óscar Zurriaga... Esto puede ser perjudicial no solo para la salud de los estadounidenses, sino para la salud de todo el planeta, porque es una onda que puede ir recorriendo diferentes países. Casi 1 de cada 3 cree ya que nos engañan con la eficacia de las vacunas, un 18% que el gobierno nos oculta que provocan autismo, 3% de la población está en valores máximos de populismo científico. Justo hoy, este viernes, se cumplen 5 años del primer caso que se detectó en España de COVID, para cuyo control fueron fundamentales precisamente las vacunas. Dio positivo un turista alemán en La Gomera y allí se experimentaron las primeras medidas de confinamiento que luego habrían de extenderse a todo el país.
Pues así estamos, acabando un mes de enero que se despide hoy con nubes y lluvia en el Mediterráneo. Jordi. Será en Baleares, donde los chubascos a ratos descargarán con intensidad. Ahora durante la mañana también entre Valencia y Alicante algunos momentos de lluvia que irán desapareciendo, y en la mayor parte del país será un día soleado, mucho más soleado que los últimos días, pero aún así se mantendrá el frío. Y el fin de semana, mañana, nubes en el Cantábrico más oriental, en los Pirineos, también en el nordeste. Cuidado porque la cota de nieve bajará a los 500 metros, la temperatura mantendrá el ambiente frío y el domingo en general veremos más nubes y se mantendrá la sensación de ambiente plenamente invernal. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Al Partido Socialista le encantaría que el PP le regalase el titular de que nos oponemos a las pensiones. Y como eso es mentira, no lo vamos a hacer. Yo vuelvo a repetir, vamos a votar en conciencia a favor de los pensionistas de Valencia y de los usuarios del transporte público. Vamos a votar en conciencia en favor de todos ellos y de nadie más. Así es como Feijóo puso ayer voz a la que hasta el momento el PP había contado solo con un tuit, su cambio de posición para acabar votando ahora a favor de las medidas de las que hace unos días votaron en contra, con el decreto ómnibus que contemplaba la subida de las pensiones o las ayudas al transporte y por la dana. Feijóo decidió ese voto a favor después de las presiones internas, entre ellas las de las comunidades donde gobierna el PP y que se han quedado sin las entregas a cuenta del gobierno a las autonomías. El caso es que el PP va a acabar la semana metido en ese mismo laberinto, su propio laberinto. Feijóo presentó ayer su proyecto para aprobar una ley del suelo. Forma parte de las propuestas de este partido para resolver la crisis de la vivienda en este país. Ocurre que esa norma, la que plantea ahora el PP sobre la regulación del suelo, se parece a la ley del suelo a la que el PP se opuso en el Congreso. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y en eso tiene mucho que ver la presión, de nuevo, que están ejerciendo las comunidades del Partido Popular, que quieren medidas para favorecer la construcción de casas. Sí, y también para agilizar planes urbanísticos, el PP va a registrar una ley que en esencia es muy parecida a la que el Gobierno tuvo que retirar hace 8 meses, precisamente por la falta de apoyo del PP. Una ley del suelo que Feijóo ahora justifica por lo urgente de la situación. No tiene sentido que en España existan planes urbanísticos paralizados desde hace años por pequeños defectos formales que nada tienen que ver con las garantías de edificación segura. Creo humildemente que este plan sirve y este plan servirá. Llevamos 7 años perdidos, no se puede perder un minuto más. Decía un minuto más y nos vamos al mes de mayo. El PP priorizó provocar la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno en esta legislatura y media hora antes de empezar el pleno confirmó su voto en contra de una ley, Ángeles, que estaba pactada con comunidades y con ayuntamientos. Pues mira, en esa línea, la de presionar a la dirección del PP a partir de lo que están pidiendo sus comunidades, puede entenderse también el último movimiento del Gobierno. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. El decreto que hará votar a favor el PP deja fuera las entregas a cuenta, el dinero que las comunidades piden al Gobierno, y el Ejecutivo quiere aprovechar eso para que el PP acabe votando también a favor de las medidas económicas que le tumbaron la semana pasada. Eso mientras ha convocado a los presidentes a un Consejo de Política Fiscal para hablar de la financiación, que es otra de las reclamaciones autonómicas. Sí, el Gobierno recupera el debate sobre la financiación autonómica y en Moncloa están convencidos de que si juegan bien sus cartas pueden volver a doblarle el brazo a Feijóo. El PSOE cree que puede lograr el apoyo del PP para sacar adelante el decreto de medidas económicas que se quedaron fuera del escudo social por las exigencias de Junts, medidas como los 10.000 millones en entregas a cuenta para las comunidades que ahora los gobiernos autonómicos, la mayoría del PP, urgen a recuperar. El Ejecutivo asegura que presentará pronto ese decreto, pero se sacude la presión y culpa a Feijóo. Dicen fuentes socialistas que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo porque fue el PP quien votó en contra de esas ayudas cuando tumbó el primer decreto, así que esperan que la presión de los varones fuerce de nuevo a Feijóo a votar a favor. El Gobierno está dispuesto además a estirar el debate sobre la financiación aprovechando el calendario. Ya le ha puesto fecha, como decías, al Consejo de Política Fiscal y Financiera el 26 de febrero. Ahí prevé abordar la condonación de la deuda para avanzar en los compromisos pendientes con los independentistas y de paso volver a tensionar las filas del PP con un debate que obliga a los presidentes populares a elegir entre priorizar los intereses de su comunidad o la estrategia de Feijóo de no dar tregua al Gobierno. Ana, Josu, gracias. Hasta ahora. A vosotros. La fiscal jefe de Madrid también niega que ella filtrase el correo en el que el abogado reconocía 2 delitos de fraude cometidos por el novio de Isabel Díaz Ayuso. Ayer fue ella la que declaró en el Supremo, donde antes había comparecido el fiscal general del Estado, y la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez se llama, explicó que hay 60 personas que pudieron acceder a ese correo. Pedro Jiménez.
Pilar Rodríguez ha respondido a las preguntas del juez y de la Abogacía del Estado porque la Fiscalía se ha negado a preguntar al entender que la causa es nula durante más de hora y media. Durante su declaración ha enmarcado su actuación en el Estatuto del Ministerio Público, que es imperativo, ha dicho, y obliga a dar cuenta a los superiores cuando lo pidan de causas mediáticas, como lo era la de Alberto González Amador. Por eso elevó la documentación que le requería el fiscal general. Rodríguez ha declarado que no filtró los documentos y además ha subrayado que al expediente tributario y a la denuncia tuvieron acceso 571 personas relacionadas con la Fiscalía y al correo con la confesión del novio de Ayuso 60, sin contar con el entorno del comisionista ni con los periodistas, que han declarado que lo tuvieron en su poder antes de que le llegara al fiscal general. Así fueron recibidos ayer en Cisjordania el centenar de presos palestinos que liberó Israel después de haber retrasado su entrega varias horas. Lo hizo en respuesta a la manera en la que Hamás había liberado a los rehenes que soltó ayer, 3 israelíes, 5 tailandeses. A las israelíes las hicieron subir a un estrado en una maniobra que Netanyahu consideró cruel y pidió garantías de que los próximos rehenes serán puestos en libertad de forma segura. Informa desde el Cairo Miguel Flores. Buenos días. Después de una tarde muy tensa, Israel entregó ayer a los 110 palestinos que le tocaba liberar como contrapartida por los 8 rehenes en Gaza que jamás devolvió a la Cruz Roja. En mitad de la evacuación de las cárceles israelíes, Benjamin Netanyahu ordenó que los autobuses dieran media vuelta. La razón, que antes de seguir Hamás tenía que garantizar que no habría turbas de gente en las próximas liberaciones de israelíes. El retraso duró pocas horas y esta noche, igual que en Tel Aviv, ha sido de celebración en las plazas de Cisjordania también. Entre los liberados de ayer hay 30 menores de edad y está también Zakaria Zubeidi, ex líder de la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa en el campo de refugiados de Jenin. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha pedido también que empiecen las evacuaciones médicas de Gaza tal y como se había acordado en el alto el fuego. Ha pedido prioridad inmediata para los 2.500 niños en riesgo inminente de muerte. Por otro lado, la UNRWA, la agencia de la ONU de ayuda a los palestinos, siguió funcionando ayer, día que entró en vigor una ley israelí que la prohíbe y la designa organización terrorista. Y en 10 minutos el abierto. Compartimos análisis con Javier Aroca, Cristina Monge y José Miguel Contreras. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.